tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, ya en unos minutos empieza a oscurecer. Es un placer estar con ustedes en esta tarde un poquito fría, agradable todavía, esperemos que no baje la temperatura mucho. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla para México y el mundo a través de contraparte.mx y por supuesto por Facebook escribiendo Hoy Contraparte. Es ya la emisión número 24 de su programa Minucias del Idioma, un programa que tiene como base, como tema central, ya lo saben, el idioma, el manejo del idioma, comentarios de algunos libros, pero siempre vinculado con el tema central que es el idioma y su uso, entendido como la herramienta básica de la comunicación, del desarrollo humano, incluso porque sin el idioma no somos nada y nos acercamos más a los animales irracionales. Recuerden que también nosotros somos animales, nada más que racionales. Hoy les tengo un programa, como siempre, estructurado para que aprendamos juntos, para que se entretengan las secciones habituales, la trivia, los disparates, platicar un poco de libros y desde luego las fichas que tomamos de nuestro libro de cabecera Disparatario 1. Pero antes de empezar, estimados amigos, quiero hacer una reflexión, un breve editorial que tiene que ver no tanto con el idioma, pero sí con la cuestión humana. Recuerden, ya lo comenté una ocasión, que en el reglamento de tránsito existe una norma que establece la permisibilidad de que quienes conducimos un automóvil podamos circular cuando llegamos a una esquina, podamos dar la vuelta continua hacia la derecha, girar hacia la derecha. Esto es una gran medida porque desahoga mucho el tránsito, así circulamos más rápido. Pero ¿saben qué? Hemos notado, falta solo que grabemos ahí algunas escenas, hemos notado que muchos automovilistas que salen tarde o que simplemente son abusivos, se pasan la vuelta como si estuvieran en el patio de su casa y no se dan cuenta de que hay personas que pretenden atravesar la calle. El reglamento establece esa posibilidad de seguir en giro continuo a la derecha, pero no de pasarse cuando hay personas o incluso animales. Aparte de que pueden lastimarlos, a los animalitos y a las personas, pues pueden provocar accidentes. Así que por favor un poco más de cordura, de respeto de quienes manejan, y a los señores agentes viales pues que estén más a las vivas sobre esta gente que así abusa y se pasa por alto la norma, que no se ha entendido bien a bien para qué fue. Bueno, dicho esto, en aras de que convivamos mejor, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra primera sección? La trivia de hoy, que siempre les proponemos con el sentido de que elijan cuál de las dos frases o palabras que les proponemos es la correcta. Hoy está muy sencilla. Dos frases que les proponemos, allí aparecen. Una es, hubieron muchas anomalías. La otra es, hubo muchas anomalías. ¿Cuál es la correcta, la A o la B? La respuesta, con una breve explicación, al final, amigos del programa, ya para terminar. Bueno, un segmento que me gusta mucho porque hurgamos en la historia de las palabras, incluso en la historia de la humanidad. Es cómo surgen, de dónde vienen muchas palabras. Bueno, una palabra que nos encanta porque se trata de darles a las personas que estimamos los presentes. El presente, todo el mundo sabe que cuando damos un presente estamos simbólicamente entregando esto que tenemos hoy. En este momento yo estoy transmitiendo en vivo ante ustedes que me están viendo y oyendo, y esto en sí mismo, este acto, es un regalo. No es el pasado que ya se fue, no es el futuro que es incierto, sino es este momento que es una realidad y por eso se llama presente. Eso todo el mundo lo sabe. Pero hay otra palabra muy interesante también que tiene que ver con el concepto de presente y que también lo utilizamos mucho, se llama regalos. De hecho, muchas tiendas que se dedican a vender este tipo de productos no dice tienda de presentes, ¿no?, sino tienda de regalos. ¿De dónde viene la palabra regalos? Todas las palabras, amigos, tienen alguna raíz, alguna base de la cual surgen, se van multiplicando, crecen, como las plantas dan origen a ramificaciones. Bueno, pues la partícula reg
reg, R-E-G, es una partícula antiquísima. Viene desde la formación del idioma, desde el sánscrito, que fue la base de nuestro idioma español y de prácticamente todos los idiomas, como los nuestros, que utilizan los sonidos articulados, las raíces, las palabras bien estructuradas. Bueno, pues esta partícula reg ha dado lugar a muchísimas palabras. Una de ellas es rey, por ejemplo, o reina, regio. Recuerden que también se dice regio a lo que tiene que ver con rey o con reina. Bueno, pues la partícula reg tiene que ver justamente con regalo. Ahí está esa partícula presente y obviamente tiene que ver con estos dones que los reyes en su grandeza podían otorgar. De ahí del concepto de la palabra regalo. Por eso es tan importante que cuidemos mucho cuando damos estos detalles en cualquier ocasión, no solo cuando hay fechas que festejar todo el año, cuando se les ocurra un presente o un regalo. El presente que siempre lo tenemos a mano y no cuesta trabajo darlo, y un regalo que tiene esa grandeza de los reyes. Por eso es tan importante no dar un regalo cualquiera. Y la otra palabra que también se me hace muy interesante es la palabra ajedrez. Hace poco platicaba acerca de este término. ¿Por qué llamamos a ese juego ajedrez? Es una palabra de origen árabe, pero que tiene su raíz más atrás, otra vez en el sánscrito, el idioma que da origen, repito, a prácticamente todos los idiomas que nosotros conocemos en el mundo occidental. Y hay una partícula en sánscrito que quiere decir cuatro. Ese es el número clave. ¿Por qué 4? Porque cuando se inició este juego, simbólicamente representaban a los ejércitos de entonces. ¿Y cómo estaban constituidos los ejércitos? Básicamente estaban constituidos por soldados que andaban a pie, lo que hoy llamamos la infantería. Estaban también los jinetes, obviamente que usaban caballos. Estaban también los elefantes. Los elefantes eran muy usados en esos tiempos, sobre todo en el Asia Menor. Y desde luego los carros de guerra, rodando, transportando a los soldados. Estos 4 elementos, los soldados de a pie, los jinetes a caballo, los elefantes y los carros, dieron lugar a esas 4 partes que forman los grupos, las piezas de un ejército, y simbólicamente se trasladaron al juego. Hoy estas figuras originales, que fueron 4 grupos, coinciden exactamente con las piezas que hoy conocemos en el ajedrez moderno, que son los peones. Los peones representan a los soldados de infantería, los que andan caminando. El caballo representa simbólicamente a los jinetes, por supuesto. El alfil representa al elefante. Y finalmente las torres representan a los carros que se mueven y que transportan gente, que eran unas verdaderas fortalezas. Ese es el origen del juego del ajedrez. No hay mayor magia sino el número 4. El número 4 que representaba justamente los componentes de un ejército en aquellos tiempos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Adentrarse un poquito en la historia de las palabras. Relacionadas con las palabras, amigos, también quiero empezar una sección que tiene que ver con los latinismos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros presumimos mucho de los latinismos. Por ahí escuchamos a menudo en medios de comunicación, por supuesto en el sistema jurídico, en el derecho, se emplean muchísimo las frases en latín y a veces no las usamos correctamente, independientemente de que no es tan fácil manejar el latín. Hay unas expresiones que así se llaman latinismos, que se han ido quedando en nuestro idioma como frases ya prácticamente coloquiales, pero no las sabemos usar. Un ejemplo, por decir algo, la expresión contrario sensu, así como la oye. Bueno, pues hay personas que le anteponen una preposición y dicen de pronto a contrario sensu, y esa expresión va sin la preposición, es nada más contrario sensu, que quiere decir en sentido contrario. Es decir, cuando alguien está diciendo alguna sentencia, alguna afirmación, alguien la opone, es decir, propone una cosa opuesta y dice, bueno, contrario sensu, esto es al contrario, pero no es correcto decir a contrario sensu. Bueno, son esas frases latinas que se han quedado. Pues hay 2 que hoy quiero platicarles que no dejan de ser chuscas. Una que es
a fortiori con T, que también se puede decir a forciori, y que nosotros la usamos indebidamente porque la hemos usado hasta como broma, como relajo, cuando de pronto por ahí suelta alguien queriendo decir a fuerza, esto va a ser a fuerza, dicen así, a forciori o a fortiori, ¿no? Si quieren así recalcar un poquito la pronunciación latina de la T. Es incorrecto, estimados amigos, no tiene nada que ver con a fuerza, a fuerza. La expresión a fortiori significa simplemente con mayor razón o máxime que. Ejemplo, no es necesario litigar el juicio. Oigan bien la frase, no es necesario litigar el juicio. Es decir, pleitear, litigar es pleitear. Coma, a fortiori, que ya se pusieron de acuerdo las partes. ¿Qué quiere decir? Máxime, que ya se pusieron de acuerdo las partes. O sobre todo porque ya se pusieron de acuerdo las partes, o con mayor razón cuando ya se pusieron de acuerdo las partes. Eso significa a fortiori, no significa a fuerza, porque el mexicano a todo lo encuentra y rápido así dicen de pronto, vas a hacer esto a fortiori, queriendo decir a fuerza. No, estimados amigos, tengan cuidado porque la están regando, se van a burlar de ustedes porque están presumiendo saber latín y no tienen la menor idea. Y hay otra expresión también que es muy chusca. ¿Saben dónde la escuché? En una película mexicana de hace ya muchos años, que es una trilogía de historias cortas. Y en una aparece un sacerdote y obviamente todo es chusco, son sátiras las tres historias. Y hay un sacerdote representado por este gran actor, Luis Jimeno, recuerdan que hacía un comercial de un Fab muy famoso, y de pronto la situación ameritaba algo así como que aquello se tenía que hacer, ahí sí a fuerza, a fuerza, y debió decir simplemente a fuerza, o como decimos aquí en México, y por eso voy a decirlo en relación con esta frase, él soltó simplemente ad obum, así dijo, ad obum, queriendo citar la frase en latín. ¿Qué quiso decir ad obum? Bueno, obum en latín, o también se puede decir ovo, ad ovo, significa huevo. Pero la frase así dicha en latín, ad obum, significa desde el origen, desde su nacimiento. Cuando algo se da, hoy lo tenemos, pero así es desde su nacimiento. Es decir, podemos soltar la frase latina ad obum. No tiene nada que ver con a fuerza, o como decimos vulgarmente aquí en México, a huevo, que es una expresión que tiene que ver con la fuerza, con la determinación de que se tiene que hacer porque se hace. Dos expresiones latinas con las que deben tener cuidado. Presuman, pero presuman bien. A fortiori significa sobre todo porque, máxime que, con mayor razón porque. Y ad obum significa desde el origen. Esto es ad obum, es decir, desde hace mucho tiempo esto está pasando. Algo así como las tradiciones que hoy conocemos, ad obum, es decir, desde el origen, existen. ¿Qué les parece? Bueno, espero que les sirva toda esta información para que mejoren su comunicación y luzcan más cuando abren la boca, cuando escriben, porque luego de verdad cometen muchas imprudencias y ridiculeces. Vamos a hacer nuestra pausa habitual y regresamos con la sección de libros y disparates que todavía faltan. No nos cambien, por favor. Combate frontal contra el robo de hidrocarburos. El Grupo de Coordinación Puebla Segura asume el compromiso de conducirse con legalidad en el combate a los grupos delictivos que ponen en riesgo a las comunidades y que laceran el patrimonio nacional. De enero de 2017 al 4 de febrero de 2018 se llevaron a cabo estas acciones. Grupo de Coordinación Puebla Segura. La carrera de Ingeniería Geofísica es una ciencia que forma parte del área de Ciencias de la Tierra, la cual se encarga del estudio de la exploración y explotación de los recursos naturales. ¿Por qué estudiar esta carrera en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Tenemos docentes preparados en las distintas áreas de las ciencias de la Tierra, sismólogos, geólogos,
geofísicos. Me gusta mi carrera porque el plan de estudio es muy completo. Llevamos tanto materias de geología, como lo es petrología, yacimientos minerales, geotectónica, geología estructural, así como materias físicas como lo son vibraciones y ondas, electricidad y magnetismo, teoría del potencial, teoría electromagnética. Te invito a estudiar geofísica porque esta es un área multidisciplinaria. Por supuesto, aparte de aprender muchísimas cosas sobre la Tierra, tenemos una amplia gama en lo que es el campo laboral. Podemos trabajar en petróleos, podemos también trabajar en minas e incluso en áreas de investigación. Tú puedes ayudar a que frenemos el acoso. 1. Baja la app. 2. Escanea el código QR que identifica la unidad. 3. Si hay algún acoso o asalto, manda alerta en la app. 4. El SERI recibe tu reporte. 5. Enviamos una patrulla que baja al acosador o detiene al asaltante. Entre todos nos cuidamos. Puebla sigue. Puebla, ciudad de progreso. Siempre ha estado ahí, sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Lista para dar apoyo, para ayudarnos, para hacernos crecer, para hacernos reír y a veces hasta reírse de nosotros. La amistad nos regala compañeros de vida, nos hace mejores personas y sobre todo ser amigables nos hace poblanos. Donde hay un poblano, hay compromiso. Febrero, mes de la amistad. Sistema Estatal DIF. Puebla sigue. 3, 2. Amigos, estamos de vuelta. Estoy aquí tocando un poquito el libro porque vamos a presentarles a continuación las fichas que tomamos precisamente de este libro, que ya conocen. Es un libro editado por Trillas, muy recomendable porque a manera de juego, algo lúdico, enseña a utilizar correctamente el idioma. Y son fichas que traen una viñeta sugerente, invita a sonreír un poquito. Por eso la colección de los 3 libros se llama Sonría y mejore su idioma, aunque el título general es disparatario 1. Hoy tenemos 2 palabras para ustedes, ahí las pueden ver. Una, por cierto, muy importante, esta me parece sumamente importante para que la corrijan quienes se dedican sobre todo a la cuestión política. Erario, no erario público. Leamos lo que dice la ficha. Así es, ya que erario significa tesoro o dinero público, por lo cual es redundante decir erario público. Lo que sí se vale es precisar si se trata del erario municipal, erario estatal o erario federal, o de cualquier otra índole. Erario, la palabra erario, procede del latín aerarius, que significa monedas de cobre, por la raíz aes, o as digamos ya pronunciado así. En efecto, el erario en Roma era una moneda de cobre con la cual se simbolizaba, se representaba el dinero del Estado, el dinero del Imperio de Roma, y el conjunto de esas monedas pues era el erario. Por eso es que es redundante. Esto sobre todo para quienes diseñan los presupuestos, los diputados, que tengan cuidado y ya no redunden diciendo el erario público, basta erario. La viñeta de Babalito, están jugando Babalito, Fallín y Lala, los 3 amigos, y dice Babalito: señor tesorero, ¿cuánto tenemos en el erario? Y contesta Fallín: no hay mucho, el anterior alcalde casi no dejó nada. Y dice Lalita, crítica, dice: como siempre. Bueno, hay que para la reflexión. Así que erario, no erario público. Y la otra palabra es un poquito de carácter educativo, egresión e ingresión. Por ahí hemos escuchado estas 2 palabras y suenan, la verdad, un poquito extrañas porque son de poco uso. La palabra egreso, leamos la ficha, la palabra egreso tiene su origen en el latín egredi, que quiere decir salir, de donde proviene su significado. Ingreso es lo opuesto. Las formas egresión e ingresión, sin embargo, no existen y no se vale inventarlas, sobre todo o solo porque hay regresión derivada de regreso. Recuerden que esa palabra sí existe. Miren, tenemos la palabra regreso y existe regresión, sobre todo en estos tratamientos de carácter psiquiátrico, psicológico, cuando hacen que una persona regrese a su pasado,
hace una regresión. Pero no porque existe regresión, vamos a formar sin más egresión e ingresión. Bueno, sigo con la ficha. Dice, esta última, es decir, egresión, se justifica porque aporta una variante psicológica al regreso. No así egresión e ingresión equivalentes a egresados o índice de egreso, o de ingresados o índice de ingreso respectivamente. En efecto, cada vez que los alumnos se inscriben a las escuelas, hablamos de índice de ingreso o simplemente los que ingresan. ¿Para qué decir ingresión? O cuando salen de la escuela es índice de egreso o los que egresan o los egresados, ¿no? Así se dice correctamente. Por favor, no utilicen ingresión, egresión, no existen. Punto. Bueno, vamos a ver la ficha, están igual Babalito y sus amigos hablando en voz bajita. Dice Babalito, llegó el periodo de egreso, pásala. Están pasando allí un avioncito, ya saben, con esa noticia. Bueno, los niños que lo que quieren es irse de la escuela, no era estudiar ni leer. ¿Quién sabe por qué? Desde los tiempos de Shakespeare, así se veía la escuela. Hay una obra de Shakespeare que es Romeo y Julieta, en donde en una frase Shakespeare dice eso justamente, que los niños odian los libros y lo que quieren es no leer, irse a jugar, y siempre salen contentos de la escuela porque se acabó la escuela, y en cambio van con las caras tristes cuando van a la escuela. Ahí está en Romeo y Julieta, ojalá que puedan leer esa obra. En la escena del balcón famosa, ahí se la dice esta frase, Romeo a Julieta. Así que desde esa época el maestro William Shakespeare sabía de la actitud de los niños. Por eso es que estos niños, cuando dicen que ya es tiempo del egreso, están felices. Bueno, dicho esto, continuemos, amigos, con algunos disparates, ya que estamos en esta línea. Dos disparates que les quiero comentar y que son también muy recurrentes. Tenemos unas palabras que se llaman conjunciones adversativas. Conjunciones porque unen partes de una oración y adversativas porque oponen la idea segunda a la primera idea. Por eso son adversas. Ejemplo, te invitar al cine, pero no tengo dinero. Es decir, la intención existe, pero es lo opuesto. El pero no tengo dinero es lo adverso. Lástima que no tengo dinero. Bueno, basta decir te invitar al cine, pero no tengo dinero. O, sin embargo, no tengo dinero. O más no tengo dinero. Bueno, pues no entiendo por qué muchos dicen, pero sin embargo no tengo dinero. O más sin embargo también se oye mucho. Basta con una de las conjunciones. No es necesario poner dos conjunciones. También saben cuál utilizan mucho, sin en cambio. Ya de por sí en cambio se oye así medio forzada, pero sin en cambio es horrorosa. Y luego todavía peor. Hay quienes dicen, pero sin embargo. No sé para qué dicen eso, se sienten filósofos. Tengan mucho cuidado. Basta pero, sin embargo, no obstante, empero, a pesar de, etcétera. Pero no juntar dos o tres, que se oye muy feo. Y la otra expresión, un disparate, también con el que deben de cuidar mucho, el uso de los verbos, cuando se usan en singular, cuando en plural. Escuchen esta frase y ustedes mismos la van a detectar rara. Se designan, en plural, se designan a los responsables. Lo correcto es se designa, en singular, a los responsables. Siempre que se utiliza la partícula se, el pronombre se, el verbo va en singular, siempre que lo que continúa no lleve preposición. Escuchen otra vez la frase. Se designan a los responsables. Si no hubiera a, preposición a los responsables, entonces sí es correcto en plural. Se designan los responsables. Pero puesto que tenemos la preposición, lo correcto es en singular. Se designa a los responsables. Este es un tema de redacción, amigos. Y ojalá que este tipo de expresiones las corrijan cuando escriben. Mucho cuidado, mucho ojo en nuestras escuelas de comunicación, donde tanta falta hace este tipo de enseñanzas prácticas, porque son trucos del oficio de redactar. Bueno, dicho esto, y antes ya de pasar a la trivia, permítanme platicarles un poquito de los libros, las lecturas que estoy haciendo, que estoy
promoviendo para que sigan leyendo junto conmigo. Les platiqué, ¿se acuerdan del libro de Vicente Riva Palacio, Cuentos del General? La noticia es que ya lo terminé. Un libro magnífico que trae cuentos, leyendas, crónicas disfrazadas de cuento, magníficamente redactadas, que nos enseñan un poquito del México colonial, un poco de España, porque Vicente Riva Palacio fue un diplomático, escritor, político, que por hacerle un poquito contrapeso a don Porfirio Díaz, es decir, don Porfirio lo veía como una amenaza, como un posible sucesor en algún momento. Bueno, simplemente lo que hizo fue enviarlo a Europa, como se hace mucho en la política, como ministro plenipotenciario. Lo alejó, pero don Vicente, bueno, ahora sí como se dice coloquialmente, perdimos a un presidente quizá, pero ganamos a un gran escritor. Don Vicente Riva Palacio fue un excelente escritor, genial, con mucho genio en sus relatos, y aparte hizo una gran labor de diplomacia en Europa, en España sobre todo, poniendo en alto a nuestro país. De manera que esos fueron los cuentos del general, así se llama el libro. Búsquenlo, vale la pena de verdad que lo lean. Unos cuentos sabrosísimos de costumbres, incluso de crítica. Hay unos muy chuscos, por ejemplo, donde algunos personajes mueren y van a dar al cielo y discuten con San Pedro. O sea, hay de todo. Es un libro maravilloso. El famoso de un Stradivarius, que ya les platiqué, que trata de una estafa, se lo platiqué la semana pasada. Estos son los cuentos del general de don Vicente Riva Palacio, un libro que como buenos mexicanos debemos de leer. ¿Y saben cuál estoy leyendo ahora? Y con mucho placer, uno que también tenía yo pendiente, la novela El Perfume, muy famosa. Hay por ahí una película que se llama El Perfume, la historia de un asesino. Bueno, la novela original, siempre he preferido leer los libros más que las películas. Al final de cuentas, uno se imagina su propia película cuando lee un libro. Y El Perfume es una obra que atrae, que atrapa. Es la historia de un genio de los perfumes, de un personaje misterioso, raro, enigmático, contrahecho, deforme, feo, como marcarían los cánones, que sin embargo tiene un olfato maravilloso, de genio realmente, capaz de detectar aromas, olores, y por eso es un genio creativo de perfumes. La novela es interesantísima porque nos muestra este personaje con toda la genialidad de una persona que es hiperactiva, que no se está quieta, que toda su vida, las 24 horas hasta dormido, sueña con perfumes y trata de inventar perfumes, de extraer las esencias a las cosas, a los objetos, para ver a qué huelen, cómo los puede combinar. Ese es el perfume. Aparte aprende uno mucho de esto de los perfumes, cómo se hacen, cómo surgieron, cómo es la competencia, la guerra de las marcas, la competencia entre los comerciantes del perfume. Ya voy un poquito más allá de la mitad de la novela. Prometo que en el próximo programa ya les podré decir en qué termina. Bueno, no lo diré para no echarles a perder el final y provocar que la lean. Y algo destacado de este libro o de esta novela es que el personaje que se llama Grino Will es un personaje que nunca desiste, que va tras su objetivo, que nunca frena. Si no solo es un genio, sino que no para hasta lograr lo que quiere buscar. En eso voy, y la verdad, ya que se termine el programa, voy a seguir leyéndolo porque lo atrapa a uno, sobre todo cuando ya estamos encarrilados. Por cierto, ya nada más como para cerrar este comentario de esta novela, aprendí una frase latina que me encantó, en donde el que después es su patrón, es el maestro perfumista, pero que nomás no le sale ningún buen perfume, lo contrata, lo tiene bajo su yugo, vive en su casa y lo mantiene, pero le está extrayendo los secretos de los perfumes. ¿Cómo es que conoce este personaje a Grino Will? Pues lo conoce una noche que ya está desesperado porque no le sale ninguna idea para un buen perfume y ya está a punto de tirar la toalla. Y en ese momento suelta una frase porque ya está desesperado. Ya ni siquiera huele nada porque ya su nariz está bloqueada por tanto pretender oler para ver qué saca de nuevo. Y suelta una frase latina muy bonita que ojalá la utilicen de vez en cuando como
para presumir, porque esto nos permite quedar bien en algunas conversaciones para querer decir algo, ¿no?, que queremos decir en español. Ultra posse nemo obligatur, exclama este personaje, ya desesperado. Ultra posse nemo obligatur, que quiere decir nadie está obligado a dar más de lo que puede dar, porque ya se está resignando. En eso, oye que tocan a la puerta, ¿y quién creen que es? Es este personaje jorobado, contrahecho, que trae la genialidad, el talento para oler, percibir los aromas, y bueno, otra vez renace su labor y su interés por seguir haciendo perfumes, y ya no tira la toalla. Ese es, hasta ahí les platico, para que vean qué interesante novela. Patrick Süskind es el autor de este libro, famosísimo, por cierto. Me parece que fue publicado en 1985. Acérquense a él, por favor, vale la pena, aprende uno muchísimas cosas. Bueno, vamos a la trivia, vamos a ver la trivia para que les explique un poquito cuál es la frase correcta. La gente, los usuarios del idioma, se equivocan mucho en esto. Ahora que estuvieron las precampañas políticas, escuché a más de un político decir esto de manera errónea. Precisamente la frase anterior, donde decía hubieron muchas anomalías, era la queja de uno de estos aspirantes, hablando de la cuestión de las firmas, ¿se acuerdan? Sobre todo de los candidatos, los aspirantes independientes. Uno de ellos es el que dijo esa frase, hubieron muchas anomalías. Bueno, pues alguien debiera de decirle que es incorrecto. El verbo haber, ya les he platicado, amigos, amigas, no se puede conjugar en plural cuando significa existencia. Solo es en presente, en singular, en número singular. Ustedes deben decir hubo uno, o hubo muchos, o habrá uno, o habrá muchos, pero nunca habrán muchos, hubieron muchos en pasado. Por eso la forma habemos es errónea. Cuando dicen habemos aquí 3 personas, no, eso no existe, es erróneo. Nada más basta decir hay una persona o estamos muchas personas, pero no habemos. Por eso es que la forma incorrecta de esta frase era hubieron muchas anomalías. Por favor, no las repitan. Lamentablemente, quienes tienen la oportunidad de hacer política y salen a los medios a hablar, a veces a decir despropósitos como esto, bueno, los dejan ahí y la gente que no precisamente se ocupa mucho en México en leer y en manejar el idioma correctamente, los oye y se sueltan a repetirlo, entonces se deforma la estructura gramatical del idioma. A grado tal que entonces uno reflexiona y dice, entonces ¿para qué estoy yendo a la escuela a aprender cómo se conjuga el verbo haber? Así que, amigos, tengan mucho cuidado. La respuesta correcta era la B, por supuesto, hubo muchas anomalías. Fueron muchas, pero si hubiese sido una, hubo una anomalía, siempre en singular. Si acertaron, por supuesto, reciban mi calurosa felicitación, porque es importante que midamos día a día, que nos califiquemos a nosotros mismos cómo manejamos esta bella herramienta de la comunicación. Pues dicho esto, nos queda ya unos cuantos segundos, pero no quiero despedirme sin hacer el último comentario sobre otra frase también que tiene que ver con la política y que también es un disparate. Me refiero a la palabra precario, si la han escuchado. Precario significa irregular, no significa pobre, ojo. Luego hablan del sueldo precario, el precario sueldo o el precario salario de los mexicanos. Y quieren decir el pobre salario o el bajo salario. No, la palabra precario significa irregular. Es decir, el que un día gane uno algo, mañana nada, otro día ganemos más que algo, pero al cuarto y al quinto día no ganemos nada, porque así es el ingreso precario justamente. Personas que trabajan por su cuenta y que a veces no venden el producto, ese día no obtienen ni un peso. Por eso se llama salario ingreso precario, no pobre. Ojo con eso, amigos. Por eso quiero agradecerles que estén atentos a este programa y quiero recordarles nuestra frase de siempre. Precisamente por eso desconfíen de que no usa bien el idioma. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por hoy.